He visto muchos comentarios que me ponen que la interpretación correcta para los dos testigos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y la pregunta sería, ¿por qué es que yo no nombré el Nuevo y el Antiguo Testamento como la interpretación de los dos testigos, sino que puse a Enoc y Elías como teoría, o a Moisés y Elías? ¿Por qué es que sucede esto? Porque cuando uno lee el libro de Apocalipsis en una lectura natural y fluida del texto y llega al capítulo 11, va a concluir que los dos testigos son dos personajes literales. No son dos símbolos del Nuevo y el Antiguo Testamento o dos símbolos de la iglesia, dos símbolos de Israel y la iglesia. No hay algo simbólico en los dos testigos, sino que la lectura natural del texto nos va a llevar a concluir que los dos testigos son dos hombres literales. Quiero leerles a ustedes parte de lo que es el capítulo 11 de Apocalipsis para que ustedes saquen las mismas conclusiones al leerlo conmigo. Quiero leerles el versículo 8 del capítulo 11 para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando los dos testigos mueren. Y el versículo 8 nos dice lo siguiente: los dos testigos han muerto. Y nos dice Juan el apóstol lo siguiente: sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Acá nos dice que los dos testigos, sus cadáveres, van a estar en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo sabemos que es la ciudad de Jerusalén? Porque nos dice que es la ciudad donde el Señor de ellos fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor de ellos? En Jerusalén. Y esta ciudad de Jerusalén simbólicamente, miren cómo el texto nos muestra, nos apunta a lo que él quiere mostrarnos simbólicamente, se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto son naciones que a la luz de toda la Biblia fueron rebeldes a Dios, no buscaron a Dios y se pervirtieron. Eso es lo que simboliza Sodoma y Gomorra, y en este caso Sodoma y Egipto. Pero nos está especificando que está hablando de algo simbólico en este momento, pero no de los dos testigos. Sus cadáveres están tendidos en la ciudad de Jerusalén. Son dos personas, son dos hombres que han muerto. Y el versículo 9 también nos dice: gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Gente de todo el mundo va a ver la muerte de estos dos hombres y va a celebrar la muerte de ellos. No va a dejar que ellos sean sepultados. En el tiempo del apóstol Juan y en tiempos posteriores esto era imposible, porque no había forma de que todo el mundo pudiera contemplar un evento específico en una parte del mundo al mismo tiempo. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, esto es posible. Podemos ver un evento que está ocurriendo en Jerusalén desde nuestra propia casa, en Sudamérica o en diferentes partes del mundo. En el tiempo del apóstol Juan y en los años posteriores no podía suceder este cumplimiento de esta profecía. Así que acá vemos dos hombres que han muerto y sus cadáveres están tendidos por 3 días y medio en la ciudad de Jerusalén. Pero ahora los hombres van a resucitar. Y quiero saltar con ustedes hasta el versículo 12, donde nos dice Juan: entonces ellos, los dos testigos, oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Son dos personas que resucitan y suben al cielo. Y los enemigos de ellos, el mundo que está celebrando, observa este evento. Nuevamente, una lectura natural del libro de Apocalipsis y del capítulo 11 en específico nos va a llevar a concluir que los dos testigos son dos hombres literales. Pero para fortalecer este argumento, quiero leerles a ustedes lo que los padres de la iglesia pensaban al respecto de este capítulo y al respecto del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los discípulos de los apóstoles, aquellos que continuaron predicando el evangelio y compartieron del Señor y enseñaron la palabra de Dios por todo el mundo conocido. Quiero leerles lo que escribió Hipólito de Roma, un padre de la iglesia que fue presbítero de Roma y que escribió un tratado, un estudio sobre el anticristo. Tenemos su estudio completo el día de hoy en la actualidad. Y Hipólito, hablando del anticristo, va a nombrar quién piensa él que son los dos testigos. Esto lo escribe aproximadamente en el año 200 después de Cristo, poco tiempo después de que el apóstol Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Y les voy a leer lo que él nos dice en el párrafo 43 de este tratado del anticristo. Él dice lo siguiente: ahora Daniel nos expondrá este tema, porque dice:
y en una semana se hará un pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Aquí está hablando de las profecías de las 70 semanas. Si ustedes quieren una exposición de esa profecía, pueden verla en mi canal de YouTube, que yo hice un estudio sobre este pasaje, y de todo el libro de Daniel en especial. Hipólito continúa y nos sigue diciendo: por tanto, con una semana se refería a la última semana que ocurrirá al final de todo el mundo, de la cual los dos profetas, Enoc y Elías, tomarán la mitad, porque ellos predicarán 1260 días vestidos de cilicio, proclamando el arrepentimiento al pueblo y a todas las naciones. Este es Hipólito de Roma en el año 200, un padre de la iglesia. Veamos otro padre más, veamos a Tertuliano. En su tratado acerca del alma, en el capítulo 50, nos dice lo siguiente acerca de los dos testigos. Dice: sin duda, Enoc fue trasladado, al igual que Elías, y no experimentaron la muerte. Fue pospuesta y solo pospuesta, ciertamente. Están reservados para sufrir la muerte, para que a través de su sangre puedan extinguir al anticristo. En el capítulo 50, también escrito aproximadamente en el año 200, Tertuliano, un padre de la iglesia, nos dice que los dos testigos son Enoc y Elías porque ellos no habían experimentado la muerte. Por último, quiero compartirles el contenido del capítulo 11 de Apocalipsis en el comentario más antiguo completo que tenemos de este libro. ¿Quién escribió el comentario más antiguo del libro de Apocalipsis? Lo escribió Victorino de Petovio. Victorino de Petovio tiene un comentario completo del libro de Apocalipsis, aproximadamente también del año 200, donde nos muestra él qué es lo que él entendía sobre los dos testigos, si eran simbólicos, si eran literales. Victorino nos dice lo siguiente en su exposición del capítulo 11. Nos dice: muchos piensan que será Eliseo o Moisés con Elías, pero ambos murieron, mientras que la muerte de Elías no se menciona, y nuestros antiguos creían que era Jeremías. Incluso la palabra misma hablada a él testifica de él diciendo: antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que salieras del seno te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero él no fue profeta de las naciones, y así la veraz palabra de Dios lo hace necesario, lo cual ha prometido exponer, que él debiera ser profeta de las naciones. Lo que está diciendo Victorino de Petovio es que, según su entender, el segundo testigo sería Jeremías, porque Dios le prometió o declaró que él iba a ser profeta de las naciones o profeta a las naciones, y Jeremías solo fue un profeta a Israel. Así que, según el entendimiento de Victorino, el compañero de Elías, uno de los testigos, sería Jeremías, ni Enoc ni Moisés. Concluimos que, a la luz del libro de Apocalipsis, en su lectura natural y fluida del texto, la interpretación adecuada es que estos dos testigos sean hombres, no sean simbólicos. Y a la luz de la historia de la iglesia, vemos que la interpretación que se dio desde los primeros siglos fue de que los dos testigos eran dos personas literales y no dos símbolos. Una de las cosas que se va a desarrollar en el transcurso de la historia es el enfoque alegórico, que ve todo simbólico. Los padres de la iglesia usaron alegoría, pero usaron la alegoría para enseñar algo espiritual de un texto que ellos no negaban su literalidad. Ellos creían que el texto exponía literalmente una verdad, pero ellos usaban la alegoría para dar una enseñanza espiritual, pero nunca contradiciendo la interpretación literal. Por lo tanto, los dos testigos, a mi entender y a la luz de la historia, son dos hombres y no son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Espero que esta respuesta les ayude. Que Dios los bendiga.